Hola, hola, Dios te bendiga. Por acá el pastor Alain Baeza y vamos a continuar con este precioso estudio en el libro de Romanos al capítulo 9. En el capítulo pasado vimos la selección que Dios hacía, Dios en su poder y capacidad para elegir a quien Él quiere para hacer la obra que Él quiere o que Él quiera hacer. Bendito sea el Señor. Y en el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la soberanía de Dios, la voluntad soberana que Dios tiene para hacer lo que Él quiera hacer. Bueno, te invito a que primeramente te suscribas al canal si usted desea hacerlo, compartas el canal con algún amigo, nos dejes tu like, bendito sea el Señor, y si quieres dejar un comentario sobre el video lo puedes hacer, estaré leyendo y estaré respondiendo. Bueno, el estudio del día de hoy vamos a estarlo realizando a partir del versículo 14 al versículo 18. Solamente estos 4 versículos para poder entender a profundidad este asunto de la voluntad soberana de Dios. En el canal tengo varios temas acerca de la soberanía de Dios. Invito a que puedan verlos y vamos a estar viendo lo que es la soberanía de Dios, disculpen, en estos versículos. ¿Qué pues diremos? Dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esto es haciendo una pregunta en referencia al versículo 13 cuando Pablo cita las escrituras cuando dice la profecía: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Recordemos lo que leímos en el libro de Malaquías. Si no has visto ese segundo video, te invito a que veas todos los videos para que puedas estar a tono con lo que estamos enseñando ahora. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo hace una pregunta y Pablo responde: en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Bendito sea el Señor. Vamos a dejarlo acá. Podríamos citar hasta el versículo 19, pero me interesan estos 4 versículos para poder comenzar o continuar este estudio del capítulo 9. Como siempre, vamos a estar viendo otra versión para poder entender con más profundidad el texto. Leemos una vez más. ¿Y qué se puede decir a esto? ¿Se puede decir que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Porque Él le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré piedad del que yo tenga piedad. Así es que todo depende no de la voluntad ni del esfuerzo humano, sino exclusivamente de la misericordia de Dios. Por eso la Escritura
dice con respecto al faraón: para esto solo te asigné un papel en el drama de la historia, para demostrar mi poder por medio de lo que te va a ocurrir y para que mi nombre sea proclamado por todo el mundo. Así es que tiene misericordia del que Él quiere y endurece al que Él quiere. Pablo ciertamente nos sale al paso de las preguntas y las objeciones, porque cuando uno lee tales declaraciones o tales libros en la Biblia, lo que fue la historia de la humanidad en tal momento, uno podría, un hombre, ¿no? con el pensamiento de hombre, enseguida sale a objetar que hay injusticia en Dios, y Pablo ya de primeras saca estas preguntas y las pone sobre la mesa y le da una respuesta a estas objeciones y preguntas que van a surgir en nuestra mente. Ha dicho que el proceso de selección y elección ha seguido su curso a lo largo de la historia de Israel, haciendo hincapié en el hecho de que la elección no se basa en ningún mérito humano, sino exclusivamente en la voluntad de Dios. Vemos que Pablo cita varios ejemplos para demostrar su afirmación y lo refuerza usando las mismas escrituras. Por ejemplo, vamos a Éxodo 33, versículo 19, donde la palabra dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Esta es la respuesta que Dios le da a Moisés cuando Moisés le pide al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le dice: voy a proclamar el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Bendito sea el Señor. Moisés está pidiendo una prueba definitiva de que Dios está realmente con el pueblo de Israel. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Tendré misericordia de los que tengan misericordia. Es decir, le dijo a Moisés que confíe y que lo deje todo en sus manos. Bendito sea el Señor. Y si algo podemos sacar, una gran enseñanza de esto, es que tenemos que aprender a confiar en el Señor, a confiar que Dios tiene todo bajo control, aunque nuestra vida parezca una tormenta, y con temor de Dios se los digo, tenemos que confiar en el Señor, de que Dios tiene todo bajo control. Bendito sea Dios Todopoderoso. Déjalo en mis manos. Fue lo que Dios le estaba queriendo decir a Moisés, porque Dios sabe lo que hace. Bendito sea Dios. Su actitud de misericordia hacia la nación depende exclusivamente de Él mismo, dependía exclusivamente de Él mismo. Y dije depende porque hoy en día lo que está aconteciendo con el pueblo de Israel depende de Dios. Lo que está pasando en todas las naciones en el mundo depende de Dios. Cada vez que yo veo a una persona que se levanta y dice: yo declaro tal nación para Cristo. Por ejemplo, yo vivo en Cuba actualmente y veo que se levantan muchos cubanos, sobre todo dentro y fuera del país, que dicen: proclamamos, declaramos, profetizamos Cuba para Cristo. Y yo pregunto: ¿y cuándo Cuba dejó de pertenecer a Cristo? ¿Cuándo el territorio dejó de pertenecer a Dios? Bendito sea el Señor. No estamos fuera de su voluntad. Lo que está aconteciendo es su voluntad. Que se están refiriendo a las almas. Mira, para eso Dios dejó su iglesia, para que anunciara
el Evangelio, porque para eso nos comisionó. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, tenemos que aprender, iglesia, a confiar en el Señor. A confiar plenamente en el Señor significa descansar en el plan de Dios. Dios tiene todo bajo control. Todo depende de Él exclusivamente. El otro ejemplo que Pablo pone está tomado de la batalla para la liberación de la esclavitud de Egipto y el poder que ejercía el faraón sobre el pueblo de Israel. La primera vez que Moisés fue a pedir la libertad, advirtió al faraón que Dios le había colocado en ese momento histórico para demostrar el poder divino del Señor. Pero esto no quiere decir que no hubiera oposición, porque el hacer la voluntad de Dios no significa que se manifieste la oposición. Y fue Dios mismo el que endureció el corazón del faraón para que hubiera oposición. Esto no quiere decir que Faraón no fuera más que una marioneta. Dios estaba advirtiendo y vemos al faraón escogiendo no hacer caso. Pero esto se vuelve una cuestión, porque si Dios endureció el corazón del faraón, entonces Faraón decidió no hacer caso o no tenía opción para hacer caso. Bueno, cuando llegamos al fondo de la cuestión, vemos que conserva una gran verdad. Es imposible pensar en la relación entre Dios y el hombre en términos de justicia. Entendida está, estos términos muestran que la experiencia humana es muy limitada. Amado, la experiencia humana es limitada. El hombre no puede tener ningún derecho delante de Dios. La criatura no puede pretender nada ante el Creador. Sea cual fuere la justicia que se aplique en el término, la respuesta es que el hombre no merece nada ni puede pretender nada. En el trato de Dios con los hombres, con los humanos, en lo esencial, es la manifestación de su voluntad y su misericordia. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo vemos esto entonces en el corazón del faraón? De una manera bien sencilla. Dios habló al faraón. Faraón no quiso hacer caso, pero esa desobediencia, al final, todo estaba bajo el control de Dios. Al final, todo estaba bajo el control de el Dios soberano, el Dios todopoderoso. No es que le tomó por sorpresa a Dios la actitud del faraón. Ya Dios sabía la actitud del faraón y más bien fue una herramienta a esa actitud para que el nombre de Dios fuera proclamado. Y hoy en día se sigue proclamando porque seguimos predicando y recordando tal momento histórico del pueblo de Israel cuando estaba bajo el oprobio de Egipto. Hoy en día, ¿cómo podemos aplicar eso? Vemos como cuando gobernantes en las naciones tergiversan más la justicia y se vuelven más despiadados, más lejos de Dios, llevando a las naciones más lejos de Dios. Y decimos, ay Señor, pero ¿y esto por qué cosa es? Pero es que tenemos que confiar en el plan de Dios, sabiendo que todo lo que está pasando en las naciones tiene que acontecer, porque el Señor dijo que vendrá tiempo de gran tribulación, como
jamás la hubo. Entonces, ¿no llevará Dios a cumplir su palabra? ¿No llevará Dios a término su palabra, su profecía? ¿Acaso cuando Jesús se manifestó en carne no cumplió voluntariamente todo lo que se había profetizado de él? Ya Dios no lo había anunciado de antemano y lo cumplió. ¿Por qué no habría de cumplir entonces el resto de su palabra? Dios del que quiere tiene misericordia. Del que quiere obra. Bendito sea el Señor. Y cuando Dios no obra, porque no quiere hacerlo, tenemos que honrar al Señor. Hay que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque hizo su voluntad, hizo lo que quiso. Bendito sea el Señor. Recordemos lo que hablamos hace un momento. Nuestro trato con Dios, lo esencial es su voluntad y su misericordia. Él es un Dios, perdone que diga un Dios, no, está mal dicho. Él es el único y soberano Dios. Él es el Dios de amor. Bendito sea el Señor. Y Él te ama de tal manera que entregó a su Hijo por ti. Pero el amor de Dios no lo enceguece, sino que el amor de Dios está poderosamente vinculado con su voluntad. Como Él lo dice, es amor, pero es fuego consumidor. O sea, su voluntad, Dios la cumple. Él es Rey de Reyes. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, podemos concluir que del que Él quiere tiene misericordia y endurece al que Él quiere. Bendito sea el Señor. Quizás no sea el evangelio que tú estés buscando escuchar, pero es el evangelio que presenta las Escrituras. Dios, el Dios soberano que hace lo que Él quiere. Bendito sea el Señor, que no trata a las personas como si fuésemos marionetas. Nos da la capacidad de elegir, pero nuestra elección está sujeta a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando tú dices yo recibo a Cristo, es Dios quien te recibe. Bendito sea el Señor. Ya Dios te había recibido antes. Cuando el faraón dijo no dejaré salir al pueblo, esa decisión no se escapó de la soberanía de Dios. Ya Dios sabía la decisión de Faraón. Ya Dios había trabajado con ese corazón. Bendito sea el Señor. Y por eso, por esta razón, es que luego Dios le dice al pueblo y se nos escribe a la iglesia en el libro de Hebreos: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Bendito sea el Señor. Más bien tengo un corazón sensible, rendible ante nuestro Dios todopoderoso. Un corazón que se rinda, que se humille, que reconozca. Un corazón como el de Cristo, que en el huerto de Getsemaní, después de decirle pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino la tuya, Padre.